Hola, profe. Bueno, acá estamos nuevos. Ahí cambié la lámpara. Como verán, acá tengo el transformador y tengo esta lámpara que cambia porque se ve que estaba rota. La anterior, quiero que vea ahí. Entonces, lo que hablamos de la tensión, a ver si lo ve ahí. El valor de la tensión en el voltímetro, en alto. Tengo una tensión de 14,45 voltios. Esa tensión sería la tensión de vacío. Ahora voy a colocar una carga y mido la tensión. 13,97. Entonces ahí se podría calcular el porcentaje de caída de tensión que tengo. A ver si total sería como los ejercicios que están ahí en serie. La E sub 2, a ver, dicen que no. Después de todo ustedes lo van a hacer. Que no tengo lugar, pero no acá. Sería la que me hace falta, la E sub 2 y la U sub 2. La E sub 2, esta lámpara la voy a poner por el otro lado, porque si no me estoy encandilando. Vamos a apagarla. Y tendría 14, no lo ven. A ver si lo ven ahí. 14,46. 14,46, la E sub 2. Y ahora coloco la carga, es una carga pequeña, así que una lámpara de LED, no tenía un incandescente, quería buscar una, pero 14,03. 14,03. Entonces, con esos valores, que se lo estoy dictando ahora, la E sub 2, 14,46 voltios. Y la U sub 2, 14,03 voltios. Si tuviese una carga mayor, podría, pero no tengo. Bueno, entonces, la diferencia de eso, ¿qué sería? 14,46 menos 14,03. Eso me daría la U. Y el porcentaje en epsilon minúscula sería E sub 2, 14,46 menos la U sub 2, 14,03 dividido 14,03 por 100. Por 100. ¿Qué valor le da a ustedes? La U sería 14,46, sería el 46, serían 0,43 voltios. ¿Está bien? Porque es 14,46 menos 14,03. 0,43 voltios. Y en porcentaje eso, hay que dividirlo. ¿Están haciendo el ejemplo? Hola, hola. ¿Me escuchan los alumnos? Sí, profe. Bueno. 14. Sería. ¿Cómo era U prima, profe? 14, La E sub 2, 14,46. La U sub 2, 14,03. Una extensión de vacío y la otra extensión de encarga. La E sub 2, 14,46. La U sub 2, 14,03. Entonces, la caída de tensión es 0,43 voltios. Y el porcentaje sería 14, bueno, esto es 0,43
3%. Un 3% de caída de tensión. Bueno, normalizado, esto lo voy a borrar, entonces ya que lo hicieron ustedes. Normalizado sería el 3% para el sistema de iluminación y el 5% para motores. El 15% llega para el arranque de los motores, para que se mantenga siempre estable el valor de tensión, porque lo que tenemos que tener siempre es estable el valor de tensión. Yo sigo cargando este transformador que tengo acá, y la tensión U2 va a ir disminuyendo, pero va a ir disminuyendo hasta qué valor, no más del 3%. Esos son los transformadores. Evidentemente que esto es una carga, una lámpara chica. ¿Cuánto es? 7 vatios, 10 vatios. Y después tendré el transformador que hace el reductor y después lo hace el elevador, que debe tener 20 vatios, 30 vatios, no creo que consuma más. O sea que son 40 vatios y el transformador es de 150. Se ve que no está de calidad el transformador. Eso es lo que quería que quede referencia. Y bueno, hay un ejemplo, hay un ejercicio sobre el detalle que estamos viendo. Que hay una caída de tensión y hay que tenerlo en cuenta porque es importantísimo para los establecimientos. Si no, voy a tener poco flujo luminoso y el par motor, en los motores particularmente, voy a tener sobrecalentamiento, sobretemperatura debido a que ha disminuido la tensión. Para que el motor mantenga el par, mantenga la potencia eléctrica, va a tomar más corriente. Y por eso va a circular más corriente por el bobinado del motor y por lo cual se va a transformar en calores. Bueno, el tema que sigue es autotransformador. Un autotransformador no es lo mismo que un transformador. El autotransformador lo que tiene, yo siempre digo que el autotransformador es como un derivador de tensión, ni más ni menos. Como ven acá en la gráfica, el auto de la 1327 es el bobinado primario y del mismo bobinado primario saco una derivación y de esa forma tengo un transformador tengo un autotransformador reductor. Ingeniero, Sí, perdón, ¿sería mucha molestia que hiciese zoom al gráfico? así no hay problema. ¿Usted no tiene el puntito este? ¿Cómo? Ahí tiene que estar con el celular. ¿No tiene el puntito? El libro este. Si lo tienen Sí. al libro. Sí, lo tengo. El tema es que tendré que dividir la pantalla en dos para ver el apunte y después para ver el video. Y tendría que tener, yo tengo 4 pantallas acá. Porque el problema que se me genera cuando hago esto, pierdo mucho tiempo, porque no me corre fácil, ¿ves? Por ahí me corre, por ahí no. En cambio, si yo lo pongo en posición de ajuste de página completa, me aparece todo y lo puedo trabajar más cómodo. Puedo ir avanzando más rápido. Por eso a veces por ahí lo subo y se me complica porque me tardo en levantarse. A ver si me fue ahora, ¿ves? Entonces vamos a hacer algo. O el libro, ¿sabes? Básicamente, bueno, si no tiene el libro, tiene la pantalla. Si no, se me complica a mí acá para ir aumentándolo. Vuela el tiempo acá, es impresionante. Ve cómo me tardo en subir y me pongo mal. Por eso digo que siempre tienen que tener ahí abierto el libro con el celular o con algún otro elemento para tratar de... Entonces acá tengo un solo bobinado donde tengo la tensión de entrada y la tensión de salida. En el autotransformador no tengo otro bobinado, por lo cual la conexión es conexión eléctrica y magnética. En el autotransformador la conexión es eléctrica y magnética. En el transformador la conexión es magnética. No hay otra conexión. Tengo uso 1
y tengo U sub 2. En este caso, un transformador reductor sería de izquierda a derecha. Pero puedo hacer, la máquina es reversible, puedo aplicar U sub 2, tensión a U sub 2, que sería la tensión de entrada, y tendría la U sub 1 como tensión de salida. Eso corresponde a un transformador, a un autotransformador elevador. El mismo bobinado saca un punto intermedio, un punto más arriba, un punto menos, lo necesario y suficiente para yo tener la tensión secundaria. Tiene ventajas y desventajas. Ventaja que menos peso en el núcleo magnético, menos cobre, una sola bobina. Pero en las normas argentinas el autotransformador está prohibido. No se puede utilizar el autotransformador como reductor. El autotransformador como reductor en la Argentina está prohibido. No como un autotransformador elevador. Porque ¿qué sucede? Al autotransformador reductor 220, 12 voltios. Supongamos que acá tengamos en ese uso 1, 220 y un uso 2, 12 voltios. ¿Está bien? Y está trabajando lo más bien el transformador, toma temperatura porque se excedió en la carga y demás, y ahora se cortocircuita, las expira, vamos a poner un punto negro. Supongamos que se cortocircuita, esas expiras. ¿Qué va a suceder? La tensión uso 1 y la tensión uso 2 son iguales. Por lo cual, aquellos aparatos que estaba manejando con 12 voltios, con 24 voltios como tensión de seguridad y que está alimentando una cierta carga para ese valor de tensión, 12, 24, 36, 54 voltios, ¿qué va a suceder? Se le va a aplicar 220 voltios. Por lo cual, el elemento se va a destruir por tensión o por corriente. El que actúe más rápido. Entonces, el autotransformador como reductor está prohibido en la Argentina, no como elevador. Porque si fuese al revés, uso 1 de la tensión de entrada, 220, y uso 2, tensión de entrada, 220, y uso 1, tensión de salida, 380 voltios. Y alimento una máquina de soldar, un motor, lo que sea. 380 voltios. Si se me cortocircuita este conjunto de espiras, la uso 2 es de 220 y la uso 1 va a ser de 220. Entonces no voy a tener problemas, porque no voy a arrancar el motor, no me va a funcionar la máquina y demás. Si yo pierdo por cortocircuito, estas espiras. Ha pasado en Argentina, por eso está prohibido el autotransformador como reductor, no como elevador. Como elevador no está prohibido. ¿Se entendió esa parte? ¿En dónde se usa, profe, ese autotransformador elevador? Cualquier cosa, en cualquier actividad que usted necesita. 12 voltios, por ejemplo, usted ahora tiene las placas solares, las conecta en serie, 12 voltios, las conecta en serie 24, 48 voltios, pero yo quiero alimentar mi casa habitación, las luces que yo tengo, la heladera, el televisor, necesito 220. Entonces necesito algún elemento que me eleve la tensión para después poderla rectificar y poder transmitirla a la casa. O para regular cualquier componente o elemento debe una velocidad de un motor. Para aumentar o disminuir la tensión en un motor trifásico se hace por medio de autotransformador. En vez de aplicar los 400 voltios del transformador en un sistema de arranque que tiene el motor de alterno trifásico, utilizo un valor de tensión menor. En vez de 400 voltios le aplico 300 voltios. Entonces el motor empieza a girar lentamente. Sale de su inercia cero. Y después voy disminuyendo el autotransformador, aumentando el valor de tensión hasta que llegue a los 400 voltios y en un periodo de 10 segundos, 30 segundos, 50 segundos, el motor llega a su velocidad nominal, con su tensión nominal. Por ejemplo, los ventiladores de techo, no sé si tienen ustedes en su casa ventilador de techo, ventilador de pie, tengo una llave que cambia de posición y de esa forma cambia la velocidad del motor.
Bueno, eso se hace con un autotransformador. Es una bobina con un derivador de tensión. Entonces, en un primer punto le aplico en vez de 220, 180 voltios. Después 200 y después 220 voltios. Entonces toma diferente velocidad del motor. Eso sería un autotransformador. Un derivador de tensión le llamamos. Porque si usted tiene acá 220, acá tiene un valor de tensión en la parte superior y en la parte inferior un valor de tensión. La suma de los dos me tiene que dar 220, ¿o no? Bueno, seguimos. Lo mismo, el mismo caso, se hace ensayo vacío, ensayo de cortocircuito. Pero te voy a poner normalizar de nuevo la hoja porque si no se... no tengo un autotransformador, pero básicamente la característica es que como autotransformador reductor está prohibido acá en Argentina. ¿Son más Bueno, baratos? sí, sí, mucho más barato. Sí, superan el transformador 220 12 voltios que pone un autotransformador 220 12 voltios. Lo que pasa es que eh, eh, se vende y demás, hay en el mercado además, pero está prohibido. Entonces, si el día de mañana tiene algún problema y hay un peritaje, descubren de que tenía un autotransformador, va a pagar usted los platos rotos. Sirve para regulación, ahí tiene, por ejemplo, autotransformador de regulación, por ejemplo, por el que hablamos del ventilador, de techo, de pie, los arrancadores para un sistema de arranque que es por arranque por autotransformador en las máquinas de alterna trifásica. Lo que hago al cursor lo desplazo en un sentido o en otro para aumentar o disminuir la tensión de salida. Si al cursor lo llevo a la parte superior, ¿qué va a pasar? Vamos a poner. Van a ser iguales las tensiones. Sí, las tensiones van a ser iguales. Vamos a poner otro color. Si pusiera el cursor acá, esto me parece que no hace. Lo pongo acá el cursor o lo pongo acá el cursor. Vamos a poner otro color. Magenta. Otra vez lo puedo poner ahí. Okay. Lo pongo en esta posición. Ahí tendría 3 puntos diferentes de tensión. O lo puedo poner más abajo también. No sé si el amarillo va a salir. No sé. Vamos a ponerlo acá. Ahí ya tendría 4 puntos diferentes de tensión para alimentar no sé qué. Lo que sea. ¿Está bien? Bueno, eso lo Sí. cerramos. Sí, sí. Ahora entramos al transformador trifásico. Con transformador trifásico es 3 transformadores monofásicos, gemelos, 3 bobinas primarias y 3 bobinas secundarias. Tienen las mismas número de espiral primario de la fase R, la fase S y la fase T. Ya han visto en Electrotecnia 1 la parte de conexiones estrella, conexión triángulo, tensión de línea, tensión de fase, corriente línea, corriente fase, y la nomenclatura de la fase, RST, o L1, L2, L3, o U, B, W, X, Y, Z. Normalmente en lo que es sistema de línea, se normalizó al hablar de las fases L1, L2, L3. En las máquinas es RST conjuntamente con V y W para el primario de la bobina, X, Y, Z para el secundario de la bobina. Entonces tengo una bobina que tiene primario y secundario. El primario le llamo U y al secundario, primario. Una bobina que tiene principio y fin. Al principio, U. Y al final, X. Otra bobina, B, Y. Y la tercera bobina, W
Y, X, Y y Z. ¿Está bien? 3 bobinas, entonces acá. Las amarillas son las del primario, las rojas son del secundario. Vamos a poner más grande para que vea el alumno. Vamos a poner 125. A ver si pega ahí. Muchas gracias, profe. No, no, se me fue ahí. Profe, perdón, ¿la T va con la Z? ¿Ah? ¿La T va con la Z? U, B y W. X, Y y A Z. W con la Ah, Z. B, W con la Z. Ah, bien, 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 bien. Perdón. ¿Está bien? No hay problema, no hay problema. Entonces acá vamos a hacer una, después hacen ustedes la otra. Anotado. Vamos a poner columna de la izquierda 1, la columna de la de medio es 2, la columna de la derecha es la 3. Como tengo el anotador acá, vamos a poner esto. Entonces, esta primera le voy a llamar U. Y la salida le voy a llamar X. Y siempre está en minúscula. Vamos a ver si me ven un poquito más por acá. Bueno, acá voy a bajar un poquito. No le voy a poner el mismo color para que no se confunda, si no va a haber todo. U, B, W, X, Y, Z, U y X minúscula. Sería la amarilla corresponde al primario, la roja corresponde al secundario, N1, N2, ahí lo están viendo. Y evidentemente que acá cada bobina tiene su primario y cada columna tiene su primario y su secundario. Y cada primario y cada secundario tiene principio y final la bobina. V, W, X, Y, Z. Y acá evidentemente, ya conociendo lo que es conexión estrella, conexión triangular, el transformador, del lado primario como del lado secundario lo puedo conectar desde triángulo, triángulo, I, estrella, estrella, y después hacer todas las combinaciones posibles de D, ¿está? Y ahí es donde sale el tema de la DI11, DI1, DI5, DI, de conexión triángulo y conexión estrella. Por eso los transformadores de distribución para urbano, rural, para un negocio, una fábrica, lo que sea, tengo el primario conectado en triángulo y el secundario conectado en estrella. Porque en el primario no me hace falta el neutro. Directamente tengo sistemas trifásicos de 3 conductores. La línea L1, L2, L3 que conecto en U, B y W. Y después X, Y, Z lo conecto para conexión triángulo. Y en el secundario voy a tener la conexión N estrella. Y voy a tener en el centro de la estrella el neutro del transformador, que va a ser el neutro del sistema monofásico. ¿Está bien eso? No hay problema por eso. Sí, está bien. Entonces yo tendría acá. Estoy dibujando más o menos. Y acá tendría el estrella. Bueno, vamos a hacerlo acá porque no me acuerdo cómo se llama. A ver. Entonces, en el triángulo va una fase, vamos a poner con punto negro. Pero vamos a trabajar con... Acá está este relleno. Acá tengo una fase, acá voy a conectar otra fase, y acá voy a conectar otra fase. Entonces, tensión de línea y tensión de fase es lo mismo. Estos vectores que estoy marcando acá corresponden a qué? A la bobina de conectada en triángulo, su principio y su final, principio y final, principio y final. Y acá voy a conectar la carga en este punto. En este otro punto.
y en este otro punto. Y acá voy a tener centro de estrella. Entonces acá sí salen 4 conductores. 1, 2, no puede tener que hacer así, y después acá. Y Profe, una pregunta porque no, hay una cosa que no entiendo. sí, sí. Y acá, ¿Nosotros lo conectamos en estrella o en triángulo a la bobina primaria o a la secundaria? cualquiera de las dos bobinas, de acuerdo al sistema de conexión que tenga. En el sistema trifásico, tiene la posibilidad de conectar la primaria, bobina primaria en triángulo, o conectarla en estrella. La bobina secundaria la puede conectar en triángulo o la puede conectar en estrella. Eso va a depender de qué es lo que necesita. Por ejemplo, hay máquinas que vienen del extranjero y que vienen máquinas trifásicas de 220 voltios. Nuestro país no tiene trifásica de 220, nuestra trifásica es 380. Entonces, ¿qué? Conecta el transformador en el primario con los 380. Y el secundario no me hace falta el neutro, porque todas las máquinas son trifásicas 220. Entonces lo conecto en triángulo a la salida del transformador. El secundario del transformador lo conecto en triángulo. Porque una máquina china, una máquina europea, donde el motor es trifásica 220. Y las cargas, todos los conjuntos que tenga, todo trabaja con 220. O sea, ¿qué diferencia va a tener? ¿Conecta 220 de 2 vivos o 220 de fase neutro? Nada. Funciona lo mismo, porque la tensión es de 220. Entonces, al primario del transformador, como al secundario del transformador, lo puedo conectar en triángulo o conectar en estrella. Como tengo acá, serían los vectores representativos de las tensiones y las corrientes, los vectores representativos de las tensiones y corrientes de las bobinas del transformador. Este sería el primario, supongamos, y este el secundario. Esta conexión, ¿cómo se llama? Esta primera, D. Vamos a poner más. D de dedo. Y esta Y. Y. corresponde a la Y. Mayor. ¿Está bien? Y el desfasaje entre la tensión de línea del primario, de la conexión triángulo, y la tensión de línea del secundario, conexiones estrella, el desfasaje que hay entre las dos tensiones es lo que se denomina índice horario, porque es con respecto al horario del reloj de aguja. Índice horario, cuando dice DI11, que son la mayoría de los transformadores de distribución en nuestro país, significa que la tensión de línea del primario y la tensión de línea del secundario están desfasadas 330 grados. También hay una serie de índice horario, igual que de conexiones, que entran a mezclarse ahí. Se puede haber la posibilidad de conectar dos transformadores en paralelo, porque necesito aumentar la potencia en mi fábrica, y tengo un transformador de 100 y me hace falta 180 kilovatios, o sea, me hace falta otro transformador. Conecto otro compro uno de 100 y coloco dos transformadores en paralelo de 100, o saco el de 100 y pongo uno de 200 directamente. Y eso va a depender de la situación socioeconómica de la empresa y el espacio físico que tenga la empresa, y si conviene o no tener dos transformadores en paralelo, que sería una alternativa de que si falla uno de los transformadores, el otro trabaje al 100% y la planta trabaje al 50%. Son alternativas que tienen. Es más flexible, por supuesto, dos transformadores en paralelo que uno solo, para la misma carga. Porque si se me rompe el transformador, se avería, tiene una avería el transformador de 200 kilovatios, me quedo toda la planta sin energía eléctrica. En cambio, si tengo dos transformadores de 100 kilovatios, ¿qué va a suceder? Que voy a poder ser flexible con la instalación. Dejo toda la parte administrativa funcionando y hago procesos de producción un poco más
escalonado para tratar de no tener problemas, que separa todo el aire acondicionado de la planta. Bueno, ahí tendríamos el transformador. 3 columnas unidas físicamente y como nosotros tenemos 3 tensiones desfasadas a 120 grados, porque ¿cómo es esto? Vamos a borrar nada, se me pide. Si no empiezan los números, estas letras. Acá tengo 3 tensiones desfasadas a 120 grados. Yo voy a hacer acá sobre el por las dudas. Y no vamos a venir acá ahora. Tengo 3 fibrones. Vamos a tratar de buscar otro más. A ver. Vamos a hacer negro. Si estuviese en clase, yo lo hago en el pizarrón, pero como no lo puedo, lo voy a tener que hacer acá. Para no estar dibujando, porque si no me pongo loco dibujando. La resultante de 3 vectores de igual módulo, pero desfasados 120 grados, la resultante, ¿cuánto es? La nota que le gusta al ingeniero Maximiano en el examen final. 0. 0. Significa que la tensión de la fase L1 o R, la fase L2 o R, S, o la fase L3 o T, los valores de las corrientes y los valores de las tensiones son las mismas. Son las mismas. Tengo un módulo acá de tensión, un módulo de corriente, es lo mismo. La suma de vectorial, que es lo mismo, suma fasorial, es 0. Sistema equilibrado. Entonces, acá, ¿qué va a suceder? ¿Cómo funciona el transformador de 3 columnas? Que le aplico 3 tensiones. Le aplico 3 tensiones desfasadas 120 grados una con respecto a la otra. Entonces se genera el Φ1, después el Φ2 y después el Φ3 en forma alternada. Porque estos 3 vectores, si los puedo girar, van a girar así. Son 3 fasores de tensión que aplicado estas tensiones de fase 120 grados a 3 bobinas, ¿qué va a suceder? Van a generar 3 corrientes de fase a 120 grados. Pero todo esto gira. ¿Está bien? Entonces, 3 tensiones de fase a 120 grados me generan 3 corrientes de fase a 120 grados. Me generan 3 campos magnéticos, Φ1, Φ2 y Φ3, de fase a 120 grados. Por lo cual, primero actúa Φ1, después actúa Φ2 y después actúa Φ3. No actúan los 3 simultáneamente. Se dice que actúan simultáneamente, pero entonces eso va sucediendo en la máquina, en este caso en el transformador trifásico. Entonces, tengo Φ1, Φ2 y Φ3, generado por la corriente I1, I2 y 3. La bobina de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, de la columna 1, de la columna 2, de la columna 3, ve al campo Bayer, por lo cual se induce la tensión en el secundario de la fase 1, de la columna 1, de la columna 2, de la columna 3. ¿Está Profe, tengo bien? una pregunta. Sí. Cuando, digamos, en uno de los bobinados del transformador trifásico, por ejemplo, en N1, el primer bobinado, hacemos igual corriente. ¿No genera también corriente en el otro bobinado del que sigue? Sí, sí, más vale, por supuesto. Nada más que la influencia del campo magnético está sobre este, simultáneamente este aumenta, estos van disminuyendo, porque mire, si yo hago la resultante, hago la proyección de esta con esta, esta se anula. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Esta sobre el eje X es 0, esta es igual a esta, pero en sentido igual. Son los mismos módulos, pero de direcciones opuestas. En la misma recta de acción, pero de direcciones opuestas. Es 0. Sí. ¿Qué sucede si lo hago sobre el eje Y? ¿Qué voy a hacer? Sobre el eje Y voy a
mitad y mitad sumo, igual y opuesta, tengo la fase 1. ¿Qué significa? Situación fundamental en un sistema trifásico. La suma, en un sistema trifásico, la suma de las tensiones es igual a la nota que le gusta al ingeniero maxilar en el examen final, 0. La suma de la corriente en un sistema trifásico es 0. Y acá lo analizamos tranquilamente. Saco la foto. No está girando la máquina. No están girando los fasores. Saco la foto. Haga como hicieron en física. Haga la proyección sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y. Y déme la resultante de estas tres fuerzas sobre un cuerpo. ¿No hicieron esos trabajos prácticos? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las componentes sobre el eje X y las componentes sobre el eje Y. Acá tomo esa herramienta de la física, nada más que en vez de llamarle vector, le llamo fasor. Saco la foto, paré la máquina ahí. ¿Qué valor en ese instante? 0. ¿Qué valor de corriente tengo en ese? Pero la actuación individual de cada una me genera una onda de tensión individual. ¿Se entendió? Un poco complicado. Sí, medio complicado, pero es así. La suma de los campos magnéticos en cualquier instante es cero. La suma de las corrientes en cualquier instante en cualquier instante de tiempo es cero. Los tres fasores. Voy a tratar de ver si los puedo mantener y los dejo así. En su columna genera un campo magnético. Cada corriente que circula por la bobina va a generar un campo magnético. En resumidas cuentas, como para analizarlo mejor, en la fase de la columna 1, en la fase de la columna 2, en la fase de la columna 3, se genera un campo magnético individual, exclusivamente para esa columna, para la tensión U, B y W. Ahí lo pueden interpretar un poquito mejor. Pero en realidad lo que sucede tan rápido, porque esta máquina gira cada 10 milisegundos, tengo 180 grados. Cada 20 milisegundos tengo los 360 grados, o sea, el giro este de 360 grados. Entonces, en la columna 1 se expande el campo magnético, se agranda. En la otra 2 disminuye. En la segunda aumenta. En la otra 2 disminuye. En la tercera aumenta y la otra disminuye. Entonces, si lo toma como un aumento y disminución en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3, de fase a 120 grados, ahí lo puedo interpretar mejor. Entonces tengo tres campos magnéticos individuales, pero unidos físicamente por el mismo núcleo, y en la misma columna tengo el bobinado secundario. Y cada uno, como hemos visto en el transformador monofásico, en el transformador trifásico es lo mismo, pero en cada columna. Nunca hicieron el diagrama vectorial haciéndolo girar, el diagrama fasorial vectorial, haciéndolo girar 360 grados y obtiene la onda sinusoidal de fase a 120 grados. Y ahí usted va corriendo en el tiempo, cualquier de eso, déjenmelo para después, porque son las 9:20. Después en otro programita lo tengo que tener. Entonces, la suma en cualquier instante de tiempo de las tres ondas sinusoidales de la fase U, B y W, o L1, L2, L3, o R, ST, que son ondas sinusoidales que están en función del tiempo, tres ondas desfasadas 120 grados, las tres ondas desfasadas 120 grados, como resultado, en cualquier instante de tiempo, la suma le da la nota que le gusta al ingeniero Maximiliano en el examen final, y la pone Maximiliano, 0. No sé qué me puso una área más. Condición fundamental, el peque primario tiene triángulo, y la salida es estrella, por eso tenemos 9. Muy bien, Rodríguez Herrera acusó. Ahí está. El análisis que está realizando con el chat que me manda. Totalmente de acuerdo.
Ese sistema que nosotros tenemos en nuestro país, en mi caso EPEC, en mi caso de Norte, de Sur, es de Sal, es de Santiago del Estero, es de Tucumán, es de Santa Cruz, de la provincia que esté el alumno, o que vaya a trabajar el día de mañana. Bueno, despacito y tranquilo, se llama Banco de Tres Transformadores Monofásicos. Banco de Tres Transformadores. Son tres columnas que están unidas físicamente, y en las tres columnas tengo el bobinado primario y el bobinado secundario. Y aplico tres tensiones alternas de fase a 120 grados, circulan por las tres bobinas, tres tensiones, tres corrientes, tres corrientes sinusoidales, por supuesto, tres corrientes de fase a 120 grados. Entonces en la columna 1 genero un valor de corriente. En el primario, por ende, por ley de Faraday, se me induce un valor de fuerza electromotriz en el secundario de esa columna. En la columna del medio y en la columna de la derecha. Ahí tenemos los tres transformadores monofásicos, donde cada columna tiene un bobinado primario y un bobinado secundario. Sería, acá tendría en un instante de tiempo en la columna primera, después en la columna segunda y en la columna tercera. Y de esa forma funciona el transformador trifásico que me genera tres ondas de tensiones alternas, ya sea como transformador reductor o como transformador elevador, con o sin neutro, dependiendo de las conexiones que va a tener. En el caso particular, lo que tenemos acá, denominación de los terminales en un transformador trifásico. W, XYZ, W, XYZ. Uno pertenece al primario, dos pertenece al secundario. Y ahí podemos hacer las conexiones que quieran. Estrella, estrella, triángulo, 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 estrella, estrella, triángulo. Vamos a poner esto. Las tres ondas sinusoidales después ya las vamos a ver en máquina, pero si me acuerdo para la próxima clase, ya voy a bajar un programita que tengo para el desarrollo de la onda sinusoidal, representación de módulo con respecto a tiempo, de tensión o de corriente, de la onda sinusoidal. Puede ser seno o puede ser onda coseno. Y acá tendría las posibles conexiones de los transformadores. Y de acuerdo a las conexiones de los transformadores, nos va a dar un desfasaje, que ese desfasaje es entre la tensión del bobinado primario y la tensión del bobinado secundario, la tensión de línea del primario, la tensión de línea del secundario. Y de acuerdo a un reloj horario, tendría DI11, DI5, DI1, DI10, DI9, DI6, que va viendo el desfasaje entre tensión y corriente. Te lo voy a agrandar para que se vea un poquito mejor. Vamos a darle 125. Vale. Dependiendo del tipo de conexión que tenga, vamos a tener, como lo dice ahí, estrella, estrella 0, estrella, triángulo 11, triángulo, triángulo 0, triángulo, estrella 11, y representación del horario del desfase y un transformador de conexión estrella-triángulo. Que es la tensión de línea o la tensión de fase del primario con la tensión de línea o de fase del secundario. Y eso lo mira y lo ve como el horario del reloj, como la hora trigonométricamente hablando tiene desfase de 30 grados, 5 por 3, 15, 150 grados. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Voy a prender un cigarro. Eso le da el índice horario del transformador. Todos estos datos están en la chapa característica del transformador. Ya después le voy a mostrar un catálogo del transformador. Y acá salen toda esta serie de conexiones que puede haber para transformadores. En el caso del zigzag, que es lo que habíamos hablado, tengo el bobinado primario y el bobinado secundario
partido por la mitad la bobina del secundario y conectada convenientemente para hacer un zigzag aditivo, un zigzag sustractivo. Ensayo en vacío de transformadores, en vacío y en cortocircuito. El transformador en triángulo es lo mismo. El ensayo vacío tenemos las pérdidas en el hierro y en el ensayo en cortocircuito las pérdidas en el cobre. Básicamente. Sí. ¿Me habló? Hola, hola. No, profe, fui yo, se me habilitó el micrófono, disculpe. No, está bien, está bien. El ensayo de vacío es para determinar las pérdidas en el hierro. Y el ensayo en cortocircuito, las pérdidas en el cobre. Alambre de cobre. El bobinado, por supuesto. Bueno, esto lo vamos a dejar. Así que esto no vamos a hacer. Acá es todo por 3, así que no voy a perder más tiempo. Entonces todo se hace por raíz cuadrada de 3. Transformadores, en este caso trifásicos, conectados en paralelo. Sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Porque le había comentado, aumenta la potencia del establecimiento y le dicen, Maximiani, necesito aumentar la potencia de la fábrica porque me sale otro trabajo, porque voy a comprar el terreno al lado y voy a ampliar la fábrica. ¿Y qué me conviene hacer? Tengo un transformador de 100 kVA y necesito 180 kilovatios. O sea, voy a aumentar un 80%. ¿Qué es lo que hago? Saco el transformador que tenemos en la subestación o compro uno de 200 o compro uno de 100 y directamente hacemos trabajar los dos transformadores en paralelo. Evidentemente que todo es una relación técnica económica, bueno, bonito y barato, por un lado. Pero hay otros lugares físicamente como hospitales, empresas que hacen diarios, revistas, estoy memorizando algunas, empresas que tienen trabajos contratados en función del tiempo, por ejemplo, las gráficas, ellos necesitan sí o sí tensión, por más que un transformador falle, el otro tiene que andar y tiene que entregar la producción, porque no va a entregar una revista con ofertas del miércoles y va a entregar la papelería el viernes usted, porque evidentemente esa papelería no le va a servir el dueño, porque la oferta era para el día miércoles, usted la entregó 2 días después. Entonces, dependiendo de la necesidad y de la urgencia y del requerimiento del establecimiento, podrá o no utilizar transformadores en paralelo o transformadores individuales. Si una fábrica metalmecánica trabaja hasta las 5 de la tarde y no quiere gastar plata y no quiere poner doble protección en baja, doble protección en alta, ampliar el espacio físico para que entre otro transformador y bueno, comprar uno más grande y siempre y cuando le dé el espacio físico. Entonces, y bueno, y tiene que tener ciertas consideraciones conectar dos transformadores trifásicos, monofásico o trifásico. Y esas son las consideraciones más importantes que están acá. Los valores de las tensiones del primario y secundario, los valores de la tensión de cortocircuito tienen que ser iguales. Los valores de las potencias de los transformadores, siempre se trata de que sean iguales, pero si le toca un transformador de 100 y le sale una ganga de un transformador de 150, y bueno, comprar uno de 150, va a entregar 100 kilovatios. No hay problema por eso. Y después la secuencia de fase y la concordancia de fase. Para eso tiene que tener el mismo índice horario, porque el desfase entre la tensión de línea del primario y la tensión de línea del secundario del transformador 1 y del transformador 2 tienen que ser iguales, porque si no va a tener sobretensión o tensión, se suman o se restan las tensiones. Y después secuencia de fase y concordancia de fase, que es un proceso que se realiza cuando se hace la conexión físicamente. Eso tiene que ver con el punto homólogo de las bobinas. ¿Saben lo que es el punto homólogo de las bobinas? No saben el punto homólogo de las bobinas. Bueno, dibujo una bobina otra vez. La paso dibujando. Dibujamos una bobina
N de pila. Y tengo otra bobina. Y acá se ve otra entrada. Voy a marcar con otro color, con rojo, para hacer la diferencia. No, pero voy a marcar con un punto. Este punto homólogo y este punto homólogo. Son igual y opuestos. Significa, ese punto significa por dónde ingresa la corriente. Espera que voy a hacer entrar el perro. Hola. ¿Qué estás haciendo? Ya vuelvo. Son los puntos homólogos. Si yo tengo esta bobina y le hago circular a la bobina superior, a ver si la ven ahí como la ven a lo que dibujé. Bueno, es una bobina, no se me ríe. Tengo el punto homólogo acá rojo sobre este bobinado. Y acá, si usted dice, bueno, circula la corriente, ¿por dónde entra la corriente? Y vamos la corriente ingresa por acá. Y acá la corriente ingresa por acá. ¿Cuál sería la polaridad de la bobina? Importante, porque puede ser que se sumen las polaridades o se resten las polaridades, por lo cual se va a sumar el campo magnético o se va a restar. Va a ser campo magnético aditivo o campo magnético sustractivo. ¿Qué sucede si yo tengo dos baterías? Es lo mismo. Vamos a dos baterías. Dos pilas en este caso. A ver si lo puedo ver, porque si no me está bonito la... Quería ver esto. Yo tengo esta batería y tengo esta otra batería. Esto sería... ¿Qué pasa? Se conoce un término. Esto sería una fuente de tensión eléctrica. Pero si en vez de tener esto tendría una bobina, tendría una fuente de tensión en el campo magnético. Entonces, ¿qué sucede? Tengo estas dos baterías y las puedo conectar en paralelo, positivo, positivo, negativo, negativo, y voy a tener acá, la tensión va a ser la misma, pero voy a tener más corriente. La tensión es la misma, pero voy a tener más corriente. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si desfaso la polaridad? Desfaso el punto homólogo de la bobina. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo por donde ingresa la corriente en una bobina? ¿Qué va a suceder acá? Yo conecto este con este con este, y saco tensión de acá. No voy a tener tensión, porque está cortocircuitada una pila con otra. Así tengo la misma tensión y tengo más corriente. Entonces tengo que tener los mismos valores característicos de la pila, porque si acá pongo una pila gorda, de la otra, la A, no me acuerdo cuánto era, no la tengo en la mano, o una batería, que tenga el mismo valor, pero más potencia, bueno, no hay problema, va a funcionar, porque es 1,5 voltios. Pero ¿qué sucede? Que voy a tener más potencia en la pila y no la voy a usar. En cambio, si la invierto, voy a invertir los puntos homólogos de la pila, invertir los puntos homólogos de la bobina, por lo cual el resultado en el campo magnético, en el núcleo, es cero. La tensión que quiero sacar acá en paralelo es cero. ¿Se entiende eso? Acá pasa lo mismo. Si usted hace la ley de circuitación de la corriente eléctrica, la ley de Ampère, los N por I,
y el sentido con respecto al dedo pulgar y las líneas del campo magnético, por un lado voy a tener el norte y por el otro voy a tener el sur en una bobina. Y en la otra bobina opuesto voy a tener el norte y voy a tener el sur. Por lo cual los campos magnéticos iguales y opuestos se anulan. ¿Se entendió eso? Esos son los puntos homólogos de la bobina. No es importante, es importantísimo. Eso hace referencia a la secuencia, fase y coordinación de. O sea que R con R, S con S y T con T. Porque si mezclo dos fases, es un cortocircuito. ¿Está bien? Bueno. En el caso del transformador de distribución que tenemos acá, el 1314, el 1340, pero vean, un poquito, bueno, tanto un poquito más. Hay ciertas cositas que están dentro del transformador que lo quiero ver. El transformador anterior que habíamos visto es aislación seca. Este es el transformador que está incubado en una cuba metálica donde tiene radiadores, tiene los aisladores de alta, los aisladores de baja, y acá adentro está el circuito magnético trifásico con las 3 columnas y las 6 bobinas, 3 primarias y 3 secundarias. Tengo la entrada en alta y la salida en baja, como verán, 4 salidas. Tengo el tanque de expansión, que es el llenado del líquido refrigerante y aislante, un termostato para ver la temperatura que tiene, un relevucho, que acá no está, pero el relevucho se interconecta entre la conexión de lo que es la cuba y el tanque de expansión, y tiene un vidrio que uno ve el desarrollo de los fenómenos de destrucción, ya sea o envejecimiento del papel, de la aislación, del aislante propiamente dicho. Eso se transforma todo en distintos colores, burbujas de colores, que va produciendo una llamada de atención y después una alerta, porque todos los elementos internos del transformador se está deteriorando por su vida útil, o por exceso de carga, o sobretensión y demás. Eso es la función del relevucho. Es un alemán que descubrió los fenómenos de destrucción de la madera. Dentro del aceite se producen burbujas de un color determinado. Hay una lista de colores. La madera, el cartón, el mylar, el aceite, el aislante de cobre. Entonces va generando pequeñas burbujas que este relevucho, como la misma palabra dice, atrapa estas burbujas y va generando un vacío, por lo cual accionan interruptores para avisar que está entrando en falla la máquina o sacarle de servicio a la máquina porque ya se va a producir un cortocircuito, una protección interna que tiene el transformador. Depósito de expansión de aceite, esto es porque si está en verano, está en invierno, para que pueda expandirse o con el líquido. Se contrae o se expande. Estos son los transformadores que están en las distribuidoras, ya sea en los bipostes o monopostes, o a nivel de piso, o en forma subterránea en el centro, por ejemplo. No sé si alguna vez alguno ha visto alguna extracción de algún transformador en el casco céntrico de la localidad que está, particularmente, y si no, bueno, a nivel de piso o aéreo. Aéreo sí, están mirando los pajaritos, y bueno, ahí se va a topar con una máquina como este tipo. Siempre está a una altura de más de 8 o 10 metros para que no se meta nadie, que le cueste subir al común de la gente, por seguridad de las personas. Esa es la constitución. Bueno, este es un transformador de potencia, este es un poquito ya más grande, que tiene ventilación forzada. Hay uno que se llaman ONAM y otro que se llaman ONAF. En ONAM es ventilación natural y ONAF, con F al final, ventilación forzada.
tiene unos ventiladores que hacen circular corrientes de aire para poder disminuir la temperatura del transformador. Bueno, características de un transformador, potencia nominal asignada en kVA. Yo siempre pregunto en el examen, ¿por qué dice kVA y no kilovatios? Entonces el alumno me tiene que responder. Dice, no sé, usted siempre habla del kilovatio, dice. Así que yo digo también kilovatio. No. ¿Por qué no en kilovatio y sí en kVA? Porque el transformador le va a entregar tensión y corriente. Una será activa y otra será reactiva, no importa. La pinza amperométrica, el amperímetro, va a medir la corriente. Si usted utiliza una parte en activa y otra parte en reactiva, es problema del usuario. Tensión primaria y secundaria, regulación de tensión en la salida en por ciento, en más 2,5, más 2,5, menos 2,5, menos 2,5. ¿Para qué? Siempre la regulación está en el bobinado primario, es de menos corriente, más tensión, pero menos corriente, por lo cual los pasos los puedo hacer en forma, se hacen en forma manual o en forma automática, a través de un servomotor. ¿Y por qué tengo que hacer la regulación del bobinado primario? Porque en el bobinado secundario, el producto que yo como prestadora de servicio eléctrico estoy vendiendo, potencia a una tensión de 230 voltios y potencia a una tensión de 400 voltios. No puedo entregarle 380, 360 o 200 voltios al usuario. Tengo que entregar 230 voltios. Grupo de conexión DI11. Frecuencia 50 Hz. Norma de aplicación, la 2250, que es la norma de transformador. 2250. Temperatura máxima del ambiente, altitud de la instalación sobre el nivel del mar, mayor a 1000 metros, accesorios opcionales, instalación en interior o bien en intemperie. Evidentemente que no es lo mismo comprar un transformador con instalación a intemperie que un transformador instalación interna, bajo techo. Entonces ahí yo puedo manejar otro de acuerdo a norma, otros valores de aislación, de estructura y demás. Ensayo para transformador monofásico y trifásico. Bueno, eso es lo que habíamos hablado en forma genérica, así que dice los ensayos de medición de la aislación. Esto lo voy aparte del ensayo de vacío y cortocircuito, se le hace los ensayos. Medida de la resistencia de los arrollamientos, el valor de la resistencia tiene que ser igual la de los tres primarios o los tres secundarios. Medida de la relación de transformación y grupo de conexión, ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito, obtención de la característica exterior, medida de rendimiento, ensayo de calentamiento y ensayo de aislación. Eso depende de las normas, además, de los distintos ensayos que hay que hacer. Pero hay que juntarlo, porque el Maximiliano de prueba pregunta tipos de ensayo. Y bueno, hay algunas preguntas ahí para contestar, algunos ejercicios que los quieren hacer, lo hacen, y nada más. Ahora me voy a ir a ver el libro del instalador electricista, manual del instalador electricista, en la página, ¿dónde estaba la página? La que corresponde, manual 229. 229 está el transformador, 229. Le damos a entrada, no hay ninguna página con... Ah, puse mil. Hay que borrar. 229. Y ahí me lleva a la página de transformadores para que lo veamos así ya paralelamente al apuntito de electricista categoría 3 lo vemos. Ellos lo están viendo, todavía no. Yo no lo veo. Ahí lo están viendo. Transformador, bueno,
lo que significa el transformador, funcionamiento del transformador con un bobino primario y un bobino secundario, relación de transformación del transformador, de corriente y de tensión, un transformador cargado en el secundario, las potencias, potencia activa, acá le he puesto, pero tiene que haber puesto coseno phi, pero bueno, por eso yo puse S en vez de P, porque acá P1 igual a P2, y he puesto B1 por I1, B2 por I2, pero no he puesto coseno phi. Bueno, es un detalle de interpretación en el principio de funcionamiento, un núcleo magnético que abraza en común un flujo y que tenemos en este núcleo magnético dos bobinas, primario y secundario, y puede ser transformador reductor, transformador elevador o transformador de aislación, relación 1 a 1, relación menor a 1 o relación mayor a 1. Si es mayor a 1 es reductor, si la relación de transformación es menor a 1 es elevador. Transformador de tres fases, transformador trifásico. Una representación, en este caso, de tres bobinas conectadas en triángulo y tres bobinas conectadas en estrella, por lo cual acá, y la representación que me está dando en el esquema de conexión, es de I5, de triángulo y estrella, y el de fase es de 5 por 3, 15, 150 grados, entre la tensión del primario y la tensión del secundario, tensión de línea, tensión de fase. Es lo mismo. ¿Y qué más? Autotransformado. El elemento como autotransformado tiene un derivador de tensión. Pues trabaja como elevador o como reductor, así que por eso no hay ningún problema. Nada más que como reductor está prohibido bajo las normas de seguridad eléctrica. Como autotransformador reductor está prohibido. Como autotransformador elevador no hay problema, se puede hacer. Bueno, hasta acá llegamos. Si no hay preguntas, anoto las preguntas. Y si no, máquina. ¿Va a dictar, profe, o los va ¿Cómo? las preguntas, dice? Digo, ¿va a ¿Qué hacer va a pasar? preguntas? ¿En el examen? No, me refiero para que No, yo respondamos y pregunto. eso. No, estoy haciendo la carne al horno. Llega hasta acá el olorcito. No, bueno. Hoy es cumpleaños de mi mamá, cumple 86 años. Ah, Y ya estaba llegando, por eso están golpeando la puerta ahí los perros de mi hija y de mi otra hija que vino. Son las tres hijas que han venido, no viven conmigo. Y después los varones, hay dos que no viven conmigo. Entonces se están viniendo todos por el cumpleaños de la nona. para festejar. Sí, sí, sí. Pero no quería dejar de dar clase porque siempre los miércoles tenemos paro. El miércoles, la otra vez me inyectaron, ya me vacunaron, así que gracias a la Virgen ya tengo la vacuna. Mi mamá y la vacunaron ayer a mi señora, así que bueno, más. Bueno, Bueno, hasta que llegamos, no, preguntas no, las preguntas ya se las pasé y se las di con respuesta incluido, y en otro tiene las preguntas y una hojita aparte donde tiene la respuesta, verdadero o falso, que la puede ir cotejando y viendo a ver si Maximiliano se equivocó o no. Hay algunas equivocaciones de Maximiliano a propósito, así que después en el examen final no quiero, no, pero así usted lo entregó en el apunte, sale así la respuesta, verdadero o falso, y usted le mete verdadero o falso, y usted no leyó la pregunta. Son chiquillos que ha puesto Maximiliano. Entonces hay que verificar, controlar y rectificar. Bien. Profe, Me la disculpe, pase viendo. Sí, sí, hable. profe, Sí. a esta guía la va a poder subir al grupo, ¿A qué guía? a este que tengo en pantalla. Esto está en el... A la guía, esta, o sea, esto del es manual electricista.
el manual del electricista categoría 3. Es muy escueto en la parte transformadora, yo porque voy Sí. siguiendo los dos paralelamente. Me gusta más el alcalde de San Miguel, pero eso es en España. Y lo tengo que llevar a ustedes. Sí, es bastante simple. Bastante simple. Sí, en aspecto general, era para que el día de mañana, cuando, oh, mira, Maximiliano no explicó sobre el apunte de categoría 3. Pero básicamente no hay mucho acá. Pero está el manual y lo revisamos, ya sea No, para circuito magnético, como para... el- Bueno, dejo de compartir. Ya. Bueno, nos vemos la próxima clase. Me voy a comer la Bueno, carne profe. al horno. Buenas Nos noches, vemos. que la pase Buen lindo. provecho, nos vemos. Que ande bien. Gracias.